gobernantes, los ciudadanos que se han hecho presentes aquí en una presentación de listas que para nosotros es muy importante, porque esta va a ser una campaña corta pero muy intensa, y en donde necesitamos que nuestra voz se multiplique a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero fundamentalmente a lo largo y a lo ancho del país. Agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, porque nos van a permitir retransmitir este mensaje, que es un mensaje muy claro en una elección de medio término. Y en las elecciones de medio término se plebiscitan las gestiones. Seguramente Alfredo hablará de la necesidad de plebiscitar la gestión provincial. Yo me voy a referir a la necesidad de apoyar al gobierno nacional. Y hace poco más de 2 años, muchos se sorprendían por el triunfo de Javier Milei en el país, pero particularmente en Mendoza, que había tenido números rutilantes superiores al 60-65%. Y cómo Mendoza no iba a apoyar las ideas de la libertad si nuestra provincia, en sus orígenes, fue la cuna de la libertad. Mendoza es la capital de la libertad de Argentina. Aquí se gestó el ejército de los Andes que liberó a Chile y a Perú. Y por eso, cuando fue convocada a abrazar las ideas de la libertad, lo hizo. Y este es el mensaje que nosotros queremos dar en esta elección, en donde nos jugamos el rumbo del país. ¿Es kirchnerismo o libertad? ¿Es volver al pasado o abrazar el futuro? Es ese pasado que tanto le molesta al kirchnerismo cuando ve la película Homo Argentum, y en uno de sus capítulos habla de Seiza, porque ese era el destino de la Argentina hace 2 años. Padres que iban a despedir a sus hijos a Ezeiza y que volvían con lágrimas. Hoy esos hijos están volviendo, pero para que esa Argentina de progreso, de crecimiento, que resuelve los problemas estructurales, que no hace maquillaje, porque nosotros encaramos problemas que venían por décadas sin resolución. La Argentina estaba inoculada de populismo, y así le daba a la maquinita, a la emisión monetaria, le daba a la creación de impuestos, y la presión impositiva era insostenible, le daba al endeudamiento, y ninguno de esos caminos fue el elegido por este gobierno. Eligió el camino de la austeridad, eligió el camino del superávit fiscal, se autoimpidió la emisión monetaria, la prohibió a la emisión monetaria. Y es así como hoy, a 20 meses de gobierno, después de haber recibido una Argentina en llamas, después de haber recibido una Argentina que se derrumbaba, en donde la inflación en diciembre corría al 17.000% anual, hoy nos encontramos dando una lucha sin cuartel a la inflación, y el presidente Javier Milei ya lo dijo: el año que viene la Argentina termina con el flagelo de la inflación definitivamente. Y para eso hubo que reducir el gasto público. Había un Estado elefantístico, había un Estado que gastaba más de lo que recaudaba. Hemos bajado 15 puntos el gasto público, porque creemos que ese ahorro tiene que devolverse a los privados, que ese ahorro en ese gasto público tiene que devolverse a todos los que generan inversión, trabajo, empleo, producción y desarrollo para el país. Pero además de bajar el gasto público,
además de generar superávit fiscal. Superávit fiscal que no fue artificial como en otros momentos o no fue producto del default o el incumplimiento de nuestras obligaciones, sino que fue producto de un Estado responsable. Además de eso, nos comprometimos con otro de los principales flagelos de los argentinos, y era el flagelo de la inseguridad. Y allí estuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación, frente a un gobierno anterior que decía que la batalla frente a los narcos estaba ganada. Lo dijo el ministro de Seguridad anterior. Nosotros enfrentamos al narcotráfico y le dimos una lucha sin cuartel desde el primer momento, con la ministra de Seguridad, con las fuerzas federales, con las Fuerzas Armadas en la Operación Bandera. Ahí están los resultados. Hoy Rosario puede exhibir números de inseguridad infinitamente inferiores, de homicidios infinitamente inferiores a los que tenían cuando asumimos el país. Y cortamos con los gerentes de la pobreza. Había una fábrica de generar pobres en la República Argentina a partir de la emisión monetaria descontrolada. Buscaban multiplicar los pobres. Nosotros los estamos sacando de la pobreza. Hay 12 millones de pobres menos y 2.700.000 son chicos. Este modelo lo ha hecho posible. Este gobierno de Javier Milei lo ha hecho posible. Pero además de eso, además de cortar con la fábrica de generar pobres, dejamos sin trabajo a los gerentes de la pobreza. Los echamos a patadas. A los Grabois, a los Pérsico, a los Bibiloni, a los que sometían a los pobres, a los que les tomaban lista y los hacían cortar rutas, los hacían cortar calles. Y los argentinos recuperamos el orden, algo imprescindible. Decían que no iba a ser posible. Decían que era imposible recuperar el orden, hacer valer el Estado de Derecho y cumplir con la ley en todo el país. Entonces había dado un ejemplo de que se podía. Así es. Alfredo lo había hecho. Pero decían que no era trasladable ese ejemplo a nivel nacional. Tenían tomada la 9 de julio. Tomada la 9 de julio. La tenían alquilada. Y nosotros, en menos de un mes, a partir de la formidable tarea de Sandra Petovelo, que cortó con la intermediación de los planes, y de esa titán que es Patricia Bullrich, logramos que se terminaran los cortes de rutas. Y esto, todo es posible gracias al liderazgo, a la convicción de un presidente que ganó una elección sin partido y gobierna un país sin parlamento, pero con muchísimo liderazgo, con muchísima convicción y con un rumbo claro. Y de eso se trata, y de esto es lo que se define en la próxima elección. Lo veíamos hacer en el Congreso. No les importan los jubilados. Nunca les importaron. Yo fui legislador. Yo viví el momento en que tiraban 14 toneladas de piedra con una fórmula previsional que beneficiaba a los jubilados. Y vimos el debate. Y me tocó vivir en el Congreso de la Nación el momento en que asumía Alberto Fernández, antes del vacunatorio BID, antes de las fiestas clandestinas en Olivos. Lo primero que hicieron fue derogar la fórmula jubilatoria. Lo primero que hicieron es suspender la fórmula jubilatoria y hacerle perder a los jubilados más del 40%. No les importan los jubilados. Esto lo tenemos que decir con todas las letras. Lo único que les importa es hacer caer este gobierno. Por eso es tan importante la participación en octubre. Porque nos jugamos las dos Argentinas. Porque los argentinos nos jugamos volver al pasado, a ese kirchnerismo populista, corrupto, que gobernó los destinos de este país durante 20 años. O nos jugamos a abrazar las ideas de la libertad con Javier Milei. Y vamos a trabajar con muchísima humildad
para que los argentinos y para que los mendocinos fundamentalmente sigan abrazando las ideas de la libertad. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Alfredo Correa.